Ya estaríamos. Bien. Como digo, artículos 63 a 73 son los que nos vamos a centrar hoy, básicamente, e intentan evitar que el procedimiento judicial se plantee y el procedimiento judicial se celebre en los juzgados. Lo que intentamos es que con carácter previo, introduciendo esta fase anterior o esta obligación o requisito, es lo que llama la ley, las partes tengan que acudir en la mayoría de casos a una conciliación, mediación o también habla la ley de posibilidad de un laudo arbitral cuando proceda. ¿Vale? Decíamos que en función de la materia de qué se trate, bueno, está regulada en los artículos 63 a 68 la conciliación y la segunda posibilidad, en lugar de una conciliación, es agotar la vía administrativa previa a la judicial. Ahora entenderemos cuando lo veamos que cuando pretendamos poner una demanda en materia laboral o sindical frente al Estado, a las comunidades autónomas, al Estado me refiero pues a alguna rama del ministerio, alguna dirección general, alguna subsecretaría, algún asunto así, Estado, comunidad autónoma o entidades locales u otras entidades de derecho público, pues tendremos, en lugar de hacer una conciliación entre partes o una mediación entre partes, como haríamos en un procedimiento entre empresarios y trabajadores, ahora iremos afinando esto, pues tendremos que agotar lo que se llama la reclamación previa en vía administrativa. Me quedo ahí, simplemente referimos los artículos porque vamos a entrar a fondo ahora en esa cuestión también. Artículos 69 a 73 son los que regulan esa parte. Bueno, eh, vamos a empezar con la conciliación, que es un requisito previo para que pueda acceder mi demanda al juzgado. Miren, a partir del artículo 63 es cuando nos lo empiezan a decir. La ley lo establece como un requisito previo obligatorio. Esto ya nos viene a decir que si yo no comparezco ante el SEMAC, el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, presentando la oportuna papeleta de conciliación, vamos a hablar, la ley nos habla de mediación previa y de laudos. Yo en la explicación siempre lo voy a suprimir, ¿vale? Porque es más fácil, no voy a estar cada vez que me refiera a ello diciendo conciliación o mediación, ¿vale? Son dos servicios que existen y que pueden haber. O tampoco voy a decir que las partes van a poder acudir si se trata de un conflicto más colectivo o se trata de que se sometan a arbitraje, van a acudir a un laudo. Bueno, ya lo sabemos, ¿vale? Son esas tres vías. Las preguntas del examen nos lo van a poner en las tres vías y sabemos que nos referimos a esos modos que como requisito previo nos pone la ley para conciliar, como intentos de conciliación. Bueno, o de llegar a acuerdos. Todas estas palabras vienen a decir lo mismo. Bueno, la ley nos plantea que es obligatorio el requisito de conciliación, por lo tanto no podré ir a una demanda sin pasar por esto, en la mayoría de casos. Ahora veremos las excepciones. Bien, y nos habla de esos servicios administrativos que correspondan o órgano que asuma en la comunidad autónoma las funciones. Bien, lo que nos está hablando es de un órgano que está fuera de la administración de justicia. No hablamos de un juzgado, no hablamos de un tribunal, sino que hablamos de un órgano administrativo. En nuestro caso, ya planteábamos el otro día, el SEMAC en Canarias, pues bueno, en Las Palmas tenemos uno, en Santa Cruz también tenemos otro, otra sede de celebraciones y pertenece en este caso a la Dirección General de Trabajo, Gobierno de Canarias. Bueno, pues ante ese servicio administrativo es donde se presentan las llamadas papeletas de conciliación para supuestos en los que se planteen conflictos, pleitos, reclamaciones sobre estas materias que tenemos por aquí, ¿vale? Son por descarte. Despidos, cuando tengo un despido improcedente, nulo, sanciones disciplinarias con las que no estoy de acuerdo. Me han castigado en mi empresa con 6 días de suspensión de empleo y sueldo por algo y yo creo que no tengo razón. Bien, reclamaciones de cantidad en general, me deben dinero en general o derechos, me corresponde promocionar, me corresponden días de asuntos, me corresponde determinada ubicación en la nave donde trabajo, me corresponde formación, etcétera, etcétera, y no derechos que yo tenga en mi ámbito laboral que no se me respetan. Problemas con la clasificación profesional, ¿vale? No me sitúan en el, según mi convenio, en el puesto o en el epígrafe correspondiente. Temas relacionados con la resolución del contrato, pero a instancias del trabajador, donde exista alguna discrepancia sobre si procede o no procede o si está bien finiquitado o no ese contrato, si tengo derecho o no a resolverlo a instancia mía, a instancia del... O también los conflictos colectivos que puedan surgir pues, en el marco de cualquier sector, cualquier convenio. Vale.
En estos supuestos siempre va a ser de aplicación el requisito previo de la conciliación. Vamos a tener que realizar la papeleta de conciliación previa a cualquier demanda, ¿vale? Cuando hablemos de prestaciones de la seguridad social, vamos a tener una excepción. Ya entraremos después porque aquí esa reclamación previa, que también va a ser un requisito obligatorio previo a la demanda, no va a ser ante el servicio de conciliación, sino que, si nos damos cuenta, la seguridad social es un ente administrativo perteneciente al Estado y normalmente funcionan directamente o a través de lo que se llaman entidades colaboradoras. Sea de una forma o sea de otra, en cuanto a las prestaciones de la seguridad social, siempre tenemos algún organismo integrado en la seguridad social que es el que gestiona. Gestiona si tengo derecho a una baja por accidente, si tengo derecho a un tratamiento, a un psicólogo, a un tratamiento específico de lo que sea, si tengo derecho al tribunal médico o no, si el alta me lo han dado bien o no, las famosas mutuas, ¿verdad? Las mutualidades. Bien, que incluso la asistencia sanitaria que me dan los médicos de mi mutua o los médicos de la seguridad social. Pues aquí esa reclamación previa ya veremos más adelante que se plantea ante la entidad que gestionó el asunto mediante las distintas resoluciones que puedan haber. Cuando entremos después en la reclamación previa en las prestaciones o reclamaciones por prestaciones de la seguridad social, hablaremos de unos supuestos muy concretos, porque en el tema laboral suele haber accidentes, enfermedades laborales, y es muy importante la labor de las mutuas en cuanto a cuánto duran las bajas, qué situación de baja es la que me prevé la ley, qué duración mínima, máxima me prevé la ley, qué son las revisiones y cómo se enlaza el reconocimiento de las distintas situaciones de incapacidad, ¿vale? Cuando no estamos de acuerdo con esas resoluciones, tenemos que poner en marcha, pues, como requisito previo, las reclamaciones completas ante la entidad, ante la mutua o la seguridad social, y luego, si sigo sin estar de acuerdo, acudir como mediante demanda a los tribunales, a los juzgados de lo social, ¿vale? Ya lo vemos ahora un poquito mejor, ¿vale? Estos serían los supuestos a los que se le aplica, y la ley también nos establece en el artículo 64 cuáles son las excepciones a esa conciliación. Igual que para la mayoría se exige una conciliación, para algunos, aunque les parezcan muchos, son los menos, ¿vale? Casi todo lo que tenemos, pues, ¿qué es lo que son? Despidos, sanciones y reclamaciones de cantidad. Esto es lo que sería el 85-90% de las reclamaciones que colman los juzgados y los servicios de mediación. Luego hay bastantes de calificación, de resolución de conflictos colectivos, también hay bastantes, pero hay muchas menos, pues, de movilidad geográfica, de estatutos de sindicatos, en fin, esto es el resto de procedimientos, aunque a ustedes les parezca mucho más. No van a necesitar cumplir ese requisito previo de conciliación o mediación los procesos que vayan contra el Estado, contra la comunidad autónoma, contra entidades locales o algunas entidades de derecho público en materia laboral o sindical que deben, por contra, agotar la vía administrativa. Puedo introducirlo para que luego nos resulte más fácil. Cuando a nosotros, como funcionarios, la Dirección General nos dicta una medida en la que diga les obligo los sábados a trabajar o les quito el plus de el complemento transitorio o les quito el complemento de violencia de género o las guardias se las voy a pagar a la mitad, nos tocan algún derecho laboral, nosotros tenemos primero que todo, o en una nómina no nos reconocen un tiempo trabajado o nos pagan la mitad o nos ponen una sanción, cualquier cosita de estas. Bueno, si nos ponen una sanción nos iríamos a la conciliación, ¿verdad? Sanción disciplinaria. Vale. Lo primero que tenemos que hacer es agotar la vía administrativa. Eso significa utilizar la ley 3015 de procedimiento administrativo, que no nos entra en la oposición, que no tiene nada que ver con nuestro estudio, pero que existe. Al igual que cuando nos ponen una multa, hacemos un pliego de descargo basado en los procedimientos de ley administrativa, del procedimiento administrativo. Aquí, antes de ir al juzgado, cuando haya una entidad pública de estas, tenemos que recurrir en vía administrativa y llegar hasta el punto que se llama agotamiento de la vía administrativa. ¿Cuándo se produce eso? Cuando la resolución que me han dictado ya no admite recurso o cuando ya se nos ha pasado el plazo para recurrir. Bien, normalmente en ese camino, en ese procedimiento administrativo,
se interponen distintos recurso de alzada, por ejemplo, contra la resolución que me han dictado en vía administrativa, imponiéndome una sanción, poniéndome una multa, quitándome lo que sea, y quien resuelve en esa vía administrativa es el órgano superior jerárquico, sea el alcalde, sea el director general, sea el secretario, sea el jefe de servicio de no sé quién. Llegaremos a un recurso en el que ya quien resuelve ya no cabe más recurso en vía administrativa. A partir de ahí tendremos completado ese recurso. Bien, todos esos los veremos después. Pues cuando se exija agotar vía administrativa, no se va a exigir conciliación. Cuando hablemos de prestaciones de la seguridad social, artículo 64.1, y sigue diciéndonos, tampoco necesitaremos esa conciliación. Ya hemos dicho que esas prestaciones vamos a tener que ir a la entidad gestora primero, una reclamación que bien es administrativa, pero no nos van a exigir ese estricto agotamiento de vía administrativa. Cuando impugnemos un despido colectivo a los representantes de los trabajadores, muchas veces represalias en la empresa intentan al liberado sindical, al representante, a los miembros de la junta del sindicato X, tomar medidas contra ellos, pues bueno, es un despido colectivo totalmente improcedente o nulo, se reclama sin necesidad de acudir al acto previo de conciliación. Materia de vacaciones, materia electoral. Materia electoral es que no nos dejen celebrar, no nos dispongan un local para celebrar las elecciones de la empresa a representantes sindicales. No se permita pues el horario para ir a votar, por ejemplo, ejercitar mi derecho a elegir a los representantes que yo quiera. Bueno, procedimientos contra la movilidad geográfica, ¿me obligan a cambiarme de sede o no me permiten cambiarme de sucursal o de sitio en la empresa cuando está recogido en mi convenio? Modificaciones en el contrato de trabajo, en las condiciones, suspensión del contrato o cuestiones relativas a la reducción de jornada y, ojo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o de fuerza mayor. Estas mismas causas son las que nos podemos aprender casi así, ¿vale? Organizativas de producción o derivadas de fuerza mayor, porque van a ser las mismas que cuando estudiemos algo de los ERES y ERTES, que algo nos tocará sobre todo para gestión, son las mismas causas que lo van a permitir, ¿vale? O sea que ya podemos ir fijando causas económicas, técnicas, organizativas de producción o fuerza mayor. Son las distintas causas que permitieron, por ejemplo, durante pandemia, acoplar todos los ERES y los ERTES. Bueno, cuando nos impidan ejercitar algún derecho de conciliación de la vida laboral y personal, familiar, los procedimientos específicos del 139 relacionados con esta materia, los procedimientos que se inicien de oficio o impugnar los convenios colectivos, impugnación de estatutos de sindicatos o su modificación y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas cuando se me vulnere pues alguno de los derechos esenciales. En fin, una serie de procedimientos que se suelen dar menos, pero que no van a exigir esa papeleta de conciliación ante el CEMAC. Y por supuesto, y por último, acciones laborales de protección contra o en asuntos de violencia de género. ¿Vale? El traslado obligatorio del agresor, por ejemplo, de la víctima si lo solicita, medidas estrictas de entrada y salida a los centros, cambio de horarios, etcétera, que deben las empresas permitir y aceptar sin ninguna afección a la víctima ni a sus condiciones económicas o laborales, y que, bueno, cuando no se cumplen no necesitan ningún tipo de conciliación. Podremos acudir directamente a la demanda correspondiente para que judicialmente se obligue a la empresa o se le castigue de la manera que sea. Se le condene en definitiva a estar y pasar por esas peticiones. Excepciones del artículo 64.2, distintas, ¿vale? Cuando estas es por circunstancias que ocurren en el procedimiento. Son dos excepciones muy lógicas. Nosotros hemos podido demandar al Estado o a otro ente público. En teoría no hemos tenido en esa demanda que realizar ninguna conciliación, porque recuerden, el Estado, ayuntamientos, comunidades, etcétera, lo que nos exigen es caminar la vía administrativa, ¿verdad? Pero ocurre que también hemos demandado, junto con esas entidades, a personas privadas, empresas privadas, personas físicas o jurídicas, pero privadas. Entonces, por coherencia, contra ellas o frente a ellas sí tendríamos que intentar esa conciliación, pero está expresamente exento porque es una demanda en la que nos hemos sometido previamente a agotar la vía administrativa. Bien, pues
se absorbe en cierta manera a esas personas físicas o jurídicas privadas y ya no tenemos que conciliar en esos casos. Es un supuesto por las circunstancias concretas del caso. Y lo mismo, algún supuesto, el apartado B, algún supuesto en el que en cualquier momento del procedimiento, después de ya haber intentado la conciliación, fíjense que la propia ley nos habla de papeleta, ¿vale? En la jerga del CEMAC, una vez que estamos allí, papeleta, 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 todos son papeletas, papeletas de conciliación. ¿Por qué se llama papeleta de conciliación? Porque realmente ante este órgano, ante el CEMAC, no se interpone una demanda en sí, con la forma estricta, con los documentos, con todas las, desde la forma hasta la representación, esa estricta forma de demanda, porque no estamos ante un juzgado. Se llama papeleta porque es un poquito más tiene una forma también y normalmente se parece bastante a algún escrito de demanda, pero se llama papeleta de conciliación, ¿vale? Bueno, pues es normalizado, pues ya está. Son modelos que existen estándar, le adjuntamos documentación y ya está. Bueno, pues cuando después de haber dirigido la papeleta contra alguna persona en concreto, ampliamos la demanda o surge algún hecho nuevo, necesitamos ampliarla frente a otras personas de las inicialmente demandadas. No volvemos hacia atrás para realizar la conciliación contra los nuevos, es lo que nos viene a establecer este artículo, que establece las excepciones al requisito obligatorio de conciliar. ¿Vale? Bueno, a partir de ahí la ley lo que nos viene a decir es qué ocurre con el hecho de haber presentado la solicitud. Aquí vamos a repasar varios conceptos que se dan por supuestos aquí, pero que, bueno, que es necesario entenderlos. Nos habla de el hecho de que se presente la papeleta de conciliación, suspende los plazos de caducidad e interrumpe los plazos de prescripción. Claro, tenemos primero que entender qué es la caducidad, qué es la prescripción y luego saber qué ocurre con cada una de estas cuestiones. Miren, repasando un poquito, porque en civil lo hemos visto, la prescripción, podemos hablar de que prescribe un derecho o prescribe el trámite, ¿vale? Nosotros entendemos que una prescripción es el plazo que tiene que pasar sin ejercitarlo para que se extinga pues un derecho a realizar un trámite o a ejercitar un trámite. Bien, este plazo puede interrumpirse, ¿vale? Con actitudes del titular del derecho o con algún trámite o contestación por parte de la administración o los juzgados. A partir de ahí comenzaría a contarse un nuevo plazo de prescripción del derecho que sea. Se interrumpe, como digo, por algún hecho del procedimiento que reanude, que interrumpa ese plazo, lo bloquea y empezamos a contar de nuevo. Si hablamos de caducidad, es por contra el plazo que fija la ley de antemano y para ejercitar ese propio derecho. En laboral, pues tenemos para reclamar una cantidad de dinero, pues el plazo de un año. Lo fija la ley, lo fija el estatuto también de los trabajadores y nos dice que tenemos un año para reclamarlo. Podemos dejar pasar todo el tiempo y ejercitar nuestro derecho justo antes de que caduque, ¿vale? Las caducidades lo que pueden es suspenderse simplemente. El ejemplo que solemos poner aquí para entender los dos cómputos de tiempo, las dos figuras, es pues una acción de despido. A mí me despiden de manera improcedente o nula, sin carta de despido, sin motivo alguno, sin ofrecerme finiquito, por las malas, ¿verdad? Yo tengo 20 días, porque lo dice la ley, para actuar contra ese despido. Y tengo que poner la demanda de conciliación como primer trámite, ¿vale? Cuando yo presente la papeleta de conciliación, automáticamente el plazo, el cómputo de 20 días se me suspende, ¿vale? Por lo tanto, eso es importante. El cómputo se va a referir, la caducidad se va a referir a la demanda. ¿Qué ocurre muchas veces? Y eso venía pasando en los juzgados, que contando el tiempo en el que me señalan el acto de conciliación en el CEMAC, se me había casi pasado el plazo para interponer demanda, con lo cual me veía en un problema y llegábamos incluso para evitar la caducidad, que algunos abogados o sindicatos presentaban directamente la demanda
de despido improcedente ante los juzgados, diciendo que es que le habían señalado súper tarde la conciliación y que no tenían ni siquiera el intento de conciliación, ¿vale? Eso ya se aclaró y ya no está, creo que no está ocurriendo. Así explicaríamos lo que es la caducidad de una acción. Otras acciones que tienen un plazo más largo, pues esperaríamos a que transcurra todo ese plazo. Un ejemplo en civil que siempre ponemos, ¿cuál es el plazo para ejecutar una sentencia? La acción ejecutiva, voy a tener hasta 5 años. Yo puedo tener una sentencia firme hoy y no presentar la demanda de ejecución hasta dentro de 4 años, por el motivo que sea, ¿vale? Y no pasa nada. Ahora, como lleguen los 5 años, o como pasen los 20 días del despido, como pase el año para reclamar cantidades, pierdo el derecho. La consecuencia de que pase un plazo de caducidad es que se pierde la acción o el derecho. Ya no lo voy a poder hacer, ¿vale? Por eso decimos que la ley fija de antemano ese tiempo en los plazos de caducidad y como se pase ya no se puede ejercitar. Con los plazos de caducidad lo que ocurre es que se pueden suspender. De hecho, lo que estamos hablando es que al presentar la solicitud de conciliación se suspende el plazo de caducidad, con lo cual si han pasado 5 días, para la demanda de despido me seguirán quedando pues 15 días, 20 menos 5, pues 15 días, ¿vale? Bueno, con respecto a la prescripción, ya hemos dicho que se interrumpe. Cada vez empieza a contar un nuevo plazo, dando sin contar el anterior. Ahora, como llegue a pasar ese plazo sin que se actúe, ahí sí se pierde ese derecho o queda extinguido. Vale, yo creo que más o menos se ha entendido. Bueno, decimos que la mera papeleta, la presentación, suspende la caducidad, interrumpe la prescripción que se haya podido estar contando. La caducidad, ¿cuándo empieza de nuevo? La caducidad, para poner la demanda en el juzgado, volverá a contarse, además se reanuda, no es que empiece un nuevo plazo como ocurre con la prescripción, sino que se reanuda lo que falte por cumplirse. Si hemos agotado 10 días, me quedarán otros 10. Se reanuda al día siguiente del intento de conciliación. Por eso el problema que yo les planteaba de que el propio señalamiento estuviera fuera del plazo máximo, con lo cual era un problema. Pero ya está claro, o transcurridos 15 días hábiles desde la presentación sin que se haya celebrado esta audiencia, sin que se haya celebrado el acto de conciliación. Y ojo, coletilla, quitando los sábados, ¿vale? El sábado lo quitamos del medio y contamos hábiles excluyendo los sábados, ¿vale? Bueno, con lo cual, bueno, ya se ajusta el plazo incluso para esta caducidad del despido improcedente o nulo. Nos añade a continuación que en cualquier caso, vaya como vaya el servicio de mediación o de conciliación, esté lo saturado que esté. Si transcurren 30 días sin que se haya celebrado la conciliación, entenderemos por ley, esto es una presunción, que el procedimiento está terminado y que se ha cumplido el trámite. Y yo les adelanto aquí, sin avenencia. Bueno, esto cuando celebramos el acto o lo intentamos puede tener un doble resultado, que haya acuerdo con avenencia o que no haya acuerdo, ¿vale? Sin avenencia. Ahora veremos también qué ocurre cuando alguna de las dos partes no va al acto, porque en laboral tiene bastante, tiene efectos, ¿vale? Dependiendo de quién es el que no vaya. También nos habla de someternos a un proceso arbitral para obtener un laudo, pues lo mismo, se suspende la caducidad, se interrumpen por la suscripción de un compromiso arbitral. Nos vamos a someter a un procedimiento de arbitraje, del que va a resultar que el árbitro, la persona que designemos para dictar ese laudo asimilado a una sentencia, va a resolver nuestras discrepancias, después de escucharnos, después de proponer pruebas, etcétera, etcétera. Bien, ¿estamos de acuerdo en someternos a esto? Sí. Pues miren, compromiso arbitral, suspendemos el plazo de caducidad de la acción que sea y interrumpimos, si está corriendo, la prescripción en el trámite. Bien, ¿cuándo solemos hacer esto? Cuando hay acuerdos interprofesionales de sectores, cuando hay convenios colectivos, hablamos principalmente de los convenios del artículo 83 del Estatuto de Trabajadores o del Estatuto de Trabajadores Autónomos, también lo regula todos estos convenios o acuerdos de sectores, más básicamente del 18.4. No hace falta aprenderse esto ni de broma, pero sí saber que interrumpe la prescripción y suspende la caducidad. Bueno,
Cuando se reanuda, pues al día siguiente de dictar el laudo y que sea firme. Y si queremos recurrir ese laudo, porque el procedimiento arbitral termina con un laudo, se equipara en cuanto a ejecutividad a la sentencia, pero cabe interponer un procedimiento judicial, ¿vale?, para anular el laudo. O sea, nos hemos sometido a un procedimiento de arbitraje, el resultado nos parece nulo, nos parece que hay que anularlo, a pesar de todo, interponemos un recurso. Bueno, pues cuando se resuelva y se dicte la sentencia firme que resuelva esa resolución, ese proceso de impugnación del laudo, reanudaremos la caducidad. Reanudaremos el plazo para que se interponga, si quieren, algún recurso ante los órganos de lo social. Uy, me fui muy atrás. Bien. Aquí. Perfecto. Bueno. Estas acciones para impugnar los resultados de la propia conciliación o los recursos contra los laudos que se hayan dictado, cuando no tengan ningún procedimiento especial, vamos a ir por el llamado procedimiento ordinario. Este recurso que se pone aquí, ¿vale? Recurso judicial contra el laudo por considerarlo nulo, o si del resultado de la conciliación quiero anularla o quiero discutirla, en teoría vamos por el procedimiento ordinario, salvo que tengan algún procedimiento especial. Este es el punto cuarto del artículo 64. Alguna vez han preguntado más bien esta otra parte para gestión, que la vemos ahora mismo. ¿Cómo basamos un recurso contra un laudo? Si en teoría nos hemos puesto de acuerdo en someternos a ese arbitraje, hemos estado de acuerdo en que el árbitro sea esa persona y que lo que él resuelva está bien resuelto. Y cuando lo dicta, cambio de opinión y ahora quiero anularlo en los tribunales. Parece una maniobra un poco extraña, pero se permite. ¿Por qué? Porque lo que vamos a decirle al juez es, oye, el árbitro muy bien, todo muy bien, pero es que se ha excedido en el arbitraje, ha ido más allá y ha regulado cosas que no le estábamos pidiendo. Esto usted lo tiene que anular. Ha sometido aspectos no sometidos a su consideración. El árbitro no tenía por qué entrar en esas cuestiones. El laudo se ha ido más allá de ello. O cuestiones que no pueden ser objeto de laudo. Usted no puede entrar a regular, pues imagínense ustedes, el horario de los controladores aéreos. No, eso está sujeto a otra normativa general y usted ni se le ha planteado esa cuestión ni la puede resolver. O bien existe un vicio o infracción general en las normas de derecho sustantivo del sector que sea, del el procedimiento que se trate, ¿vale? O en el propio trámite del procedimiento de arbitraje. Usted es que no me ha dado a mí posibilidad de traer prueba. Habíamos dicho que tenía 10 días para la prueba y usted resolvió sin atender sin resolver sobre mi prueba o no me dejó presentar. Ahí hay un vicio grave en el procedimiento. Hay que anularlo, ¿vale? Entonces, basándose en esas cuestiones, sí que se podrá poner una impugnación del laudo o de la propia conciliación llevada a cabo. Por último, la caducidad en estos casos se reanudará a los 30 días hábiles, la acción para impugnar, la acción para impugnar 30 días quitando los sábados, domingos y festivos desde la notificación del auto. Ya no haría falta que contuviera domingos y festivos, solamente sábados, porque hablamos de días hábiles, ¿vale? Eso ya quedó solucionado con la última reforma de la ley. Bien, volvemos al procedimiento de conciliación y decimos que una vez que hemos presentado la papeleta de conciliación reclamando por lo que yo quiera, en lo último de la papeleta le vamos a pedir que señale fecha y hora para la celebración del acto, ¿verdad? Es una comparecencia en la que tienen que acudir las dos partes. No las llamamos demandante y demandado. La ley las llama solicitante, las llama trabajador, las llama la otra parte también, pero bueno, en teoría es que no estamos en una demanda, no estamos en un juzgado y quien solicita pues es el solicitante, ¿vale? O el peticionario, no hay más vuelta de hoja. Tampoco pasa nada por situar ya a demandante y demandado, porque si no va bien la conciliación, vamos a poner una demanda y ahí ya son demandante y demandado. La asistencia al acto es obligatoria una vez que el servicio administrativo señale fecha y hora. Lo que suele ocurrir es todo lo contrario, porque algunos no van. Con la última introducción que vemos ahora sobre las costas, pues esto ha cambiado un poquito y ya normalmente el empresario o la parte demandada, vamos a decirlo, suele acudir, pero no llegan a un acuerdo en esa conciliación.
¿Qué ocurre si no comparece alguna de las partes? Pues miren, la ley nos dice claramente que si es el solicitante, siempre que no haya justa causa, no exista ninguna cuestión rara que justifique esa ausencia, se le tiene por no presentada la papeleta de conciliación, con lo cual, si recapitulamos, estaría incumpliendo un requisito previo. Por lo tanto, lo que procede es el archivo de todo lo que se haya actuado, que no va a ser más que el trámite ante el servicio de conciliación, y pierde su derecho. Oiga, usted se le señaló una fecha, estuvo citado en forma, no hubo ningún problema, usted no presentó ninguna justa causa que le permita faltar, con lo cual se le tiene por no presentada la papeleta y, como ya no tiene plazo, archivo de todo. Sin embargo, si no comparece el demandado, el empresario, supongamos, o la empresa que despidió indebidamente, haremos constar, aquí sí que se tiene por preparado la solicitud de conciliación, por intentado el acto, y en esa certificación de acta, que eso se hace pues en el despacho que nos toque realmente hacerlo, certificamos que se ha intentado y ha terminado sin efecto, ¿vale? Terminado sin efecto, pues viene a recoger eso, que la otra parte no ha comparecido sin causa justificada. Aquí viene la novedad, el matiz específico en el que se prevé una condena en costas a futuro por el hecho de no haber acudido sin justa causa al acto de conciliación. Nos dice la ley, por último, en el punto tercero de este articulito del 66, que el juez, aquí en la conciliación no había jueces, ¿verdad? Pero el juez impondrá las costas a la parte que no haya comparecido, incluyendo hasta 600 euros. Esta es la preguntita que nos suelen poner a nosotros. Hasta 600 euros de letrado o graduado social, si es que intervino, que tiene que intervenir, para el caso de que la sentencia que en su día se dicte fuera coincidente con lo que estoy pidiendo en la pretensión. Básicamente, si usted me obliga a hacer una reclamación previa, la hago. Si usted dice que las partes tienen que ir, yo voy. Y resulta que el otro no va, como a mí me den la razón en el juzgado con una sentencia que condene al que no fue, le van a condenar por ley también a las costas del procedimiento y a los honorarios hasta 600 euros de letrado o graduado social mío, ¿vale? Me va a pagar hasta ese límite de abogado. ¿Por qué? Pues porque así se intenta presionar un poquito a que las partes vayan e intenten conciliar. Consecuencia de esto, las partes han ido, pero no abren la boca y no hay acuerdo y seguimos el trámite. Pero bueno, por lo menos alguno que otro se irá sacando, ¿vale? Yo no sé si se entiende hasta ahora. Voy a ver si hay duditas, no. Y caras no las veo, pero creo que sí que se va entendiendo, ¿no? Más o menos. Vale, esta parte es un poco situarnos en ya ese inicio de procedimiento. Miren, hemos dicho que se pueden impugnar los autos basándonos en determinadas causas. También se puede impugnar el acuerdo, ¿vale? Y también lo vamos a llamar acción de nulidad. El artículo 67 nos dice que el acuerdo entre las partes puede ser impugnado no solo por estas, por las partes, sino también por otros que puedan sufrir perjuicios. ¿Y dónde lo hacemos? Lo hacemos ante el juzgado tribunal al que le hubiera correspondido llevar ese asunto. Si lógicamente pensamos que la conciliación sirve para llegar a un acuerdo, si llegamos a un acuerdo, aparentemente ya el procedimiento no sigue. Oye, te indemnizo tal, 33 días, ¿cuánto fue? No sé cuántos, venga, bueno, me reclamas esta cantidad, estoy de acuerdo, pero abandonas la empresa voluntaria. Vale, perfecto, firmamos el acuerdo y termina el proceso ahí. Hemos evitado ir a un juzgado. Pero alguien me lo impugna o me lo pienso mejor y lo impugno. Digo, oye, es que aquí hay una vulneración del procedimiento o me está usted infringiendo una norma importante, o mire, el contrato que yo tenía no es el que se ha presentado aquí, o usted me engañó en el contrato, en fin, alguna causa que permita interponer esta llamada acción de nulidad. ¿Dónde lo presento? Que es lo que nos suelen preguntar. Juzgado que por competencia hubiera conocido el asunto si hubiéramos seguido avanzando. Es decir, ¿dónde se hubiera presentado la demanda? En tal juzgado de la capital. Pues ese es el que le presentamos la acción de nulidad. Quiero que anule este contrato, acuerdo de conciliación. ¿Y por qué quiero que lo anule? Pues miren, solo puedo basarme en
si soy una de las partes en las causas que invalidan los contratos, ha habido un error o un engaño al llegar a ese acuerdo. Al plasmar el acuerdo, usted me ha influido aquí, o miren, no presté el consentimiento de que no estaba en condiciones de prestar consentimiento, o bien el acuerdo que hemos plasmado es nulo por ley. Hemos pactado que a cambio del despido, pues yo qué sé, le compro la luna y eso no es posible, no es legal. Es una de las causas que invalidan los contratos en derecho civil, pues podré pedirle al juez que anule ese acuerdo. ¿Vale? En definitiva, lo que hace la ley es considerar al acuerdo alcanzado en el CEMAC como si fuera un contrato entre las partes y por eso se puede recurrir ante el juez. Si soy un perjudicado tercero, también puedo alegar que es ilegal o que me está lesionando, que me está causando determinado perjuicio y que lo quiero anular, ¿vale? Esto no suele ocurrir mucho, no son muchas las acciones de nulidad de conciliaciones llevadas a cabo. Bueno, para los de gestión también, esta caducidad de la acción, es decir, el tiempo que yo tengo para interponer ante el juzgado que esa conciliación me perjudica, es 30 días hábiles, quitando sábados, domingos y festivos, desde la conciliación, desde el señalamiento, salimos del CEMAC con acuerdo, pues desde ahí, desde que me lo notifiquen. Pero si soy un perjudicado tercero, que no he ido ese día al señalamiento, que no me he enterado, el plazo desde que lo pudiera haber conocido, ¿vale? Y aquí, claro, a los terceros perjudicados no se sabe quiénes son, no se sabe el perjuicio cuándo se les causa ni cómo, pero tiene que haber un momento en el que se enteren. Entonces, son ellos los que tienen que acreditar que se han enterado tal día o tal mes o lo que sea. Muchas veces se impugna o se recurre contra ellos diciéndoles que no, que lo conocieron más aquí y que se les ha pasado más de sobra esos 30 días, ¿vale? 30 días desde que pudieran haberlo conocido. Si eso se publicó en algún periódico de interés o se publicó en algún sitio, tendremos ahí una causa para decir que les ha caducado la acción para anular ese acuerdo, ¿vale? Bueno. Por último, sí, en cuanto a la ejecutividad, lo que alcanzamos en conciliación, igual que las mediaciones, igual que el laudo, una vez que sean firmes, o sea, lo que se hace firme es el laudo, las conciliaciones una vez que se firman, son como si fuera título suficiente para ejecutar. Recuerden que en civil hablábamos que una sentencia firme me permite presentar una ejecución. Si yo me han condenado a pagar, a readmitir, o he llegado a un acuerdo para readmitir a un trabajador, si no lo readmito, ese trabajador va a coger su sentencia o a coger en este caso su acuerdo y decir, oiga, ejecuten esto, oblíguenle a readmitirme, a que me pongan en mi departamento a trabajar, me incluyan nómina, me empiece a pagar, etcétera, etcétera. O si simplemente hemos llegado a un acuerdo de liquidación de tanta cantidad, oye, ¿qué pasa? ¿No me pagas? Ejecución, ¿vale? La ejecución en nuestra ley de laboral se regula en el libro cuarto. Ya hemos dicho que es una parte muy similar a la ejecución civil, que coge muchos artículos de la parte civil nuestra, del artículo 517 en adelante de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y que en los artículos correspondientes del libro cuarto nos establece pues peculiaridades o diferencias con respecto a esta ley que son bastante importantes y curiosas y que veremos por arriba en su momento las que son más interesantes de cara al examen. Equiparamos a sentencias firmes ejecutables, por tanto, a los laudos arbitrales firmes, sean individuales o sean colectivos, es decir, se refieran a una persona o a un colectivo, a un convenio, a un sector, y aquellos que hemos visto ya también de acuerdos entre interprofesionales, convenios colectivos del artículo 83 del Estatuto de Trabajadores, 18.4 de los autónomos, laudos que fueran en materia electoral, si se monta algún conflicto relacionado con materia electoral en alguna empresa, alguna administración, los que pongan fin a una huelga, ahora tenemos la huelga de letrados de la administración, puede que termine con un acuerdo, no con un laudo, pero bueno, con un acuerdo entre las asociaciones y la administración para el pago, estableciendo cantidades, fechas, modos de cobrar, planes de choque para recuperar la actividad, etcétera, etcétera. Todo eso va empaquetado en un acuerdo y si no se cumple, cabría esa ejecución. Bueno, ¿qué podremos ejecutar de todo ese laudo? Ojo, porque tampoco podemos recoger todo. Si imagínense ustedes que ese laudo resuelve el conflicto entre los trabajadores de AENA
o los controladores aéreos y la administración. Bueno, puede recoger también que a cambio de determinados derechos que se van a empezar a pagar, los controladores aéreos deberán hacer tales y tales cosas, o que deberán ir a tal sitio, deberán completar determinados rendimientos. Bien, lo que podemos ejecutar es simple y llanamente pronunciamientos de condena que puedan ser ejecutables. Aquí no habla, como en civil, de naturaleza patrimonial. ¿Se acuerdan en familia cuando la sentencia había condenado a pagar 150 euros por cada hijo mensuales, pero también había condenado a que el uso de la vivienda sea para fulanita, o que se establezca un punto de encuentro para las visitas? Bien, y yo podría ejecutar todo aquello que fuera de carácter patrimonial. Si me ponen un recurso, no puedo ejecutar el resto de cosas hasta que no sea firme, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues tengo ahí esa... Aquí nos habla de naturaleza susceptible de ejecución. Bueno, pues ahí deja un poquito más amplio y habrá que determinar en cada caso si se puede ejecutar o no. Y deja fuera los pronunciamientos que tengan eficacia normativa o interpretativa, establezcan algún tipo de normativa a cumplir o interpreten determinada norma. Muchas veces los conflictos surgen por cómo interpreta los trabajadores una norma o un punto del convenio y cómo lo interpreta el empleador o la patronal, por así decirlo. Bien, terminada la conciliación, la última parte que nos queda de... como requisitos previos en algunos de los supuestos, ya los planteábamos al principio, es el agotar con carácter previo la vía administrativa antes de acudir a la vía judicial, antes de interponer la demanda. Ya hablamos antes de que cuando queramos demandar bien al Estado, bien a las comunidades autónomas, todo tipo de entidades locales u otras entidades de derecho público, es obligatorio agotar vía administrativa. Ya lo hemos definido, supone hacer el recorrido de recursos de la ley de procedimiento administrativo hasta que no quepa recurso o hasta que se me pase el plazo sin interponerlo. Adquiere, por tanto, firmeza el acto administrativo o se agota vía administrativa. Eso nos permite acudir a la vía judicial. Recordar lo de agotamiento de vía administrativa también para cuando estudiemos contencioso administrativo, porque el concepto va a ser exactamente el mismo. Bueno, acudimos a toda la normativa administrativa y llegamos a que contra esa resolución ya no cabe recurso, o que ya me han resuelto que no, definitivamente. Denegada la reclamación en vía administrativa, también puede ocurrir otro concepto que explicamos rápidamente: transcurrido un mes, que es el plazo que establece la ley administrativa para resolver a la administración sin que se me notifique ninguna resolución de la administración, podré acudir a los juzgados mediante demanda. ¿Por qué decimos sin notificarme ninguna resolución? Eso en derecho administrativo causa efecto el simple hecho de que no me conteste la administración. Se llama silencio administrativo, lo habremos oído bastantes veces porque nos habrá pasado cuando recurra cualquier cosa. Las administraciones hablan o resuelven por actos administrativos. Cada vez que yo le pido algo a la administración, sí o sí me tiene que contestar. Si no me contesta en el plazo, en este caso un mes, se produce ese silencio de la administración, ese silencio administrativo. Y la propia ley administrativa dice cuáles son los efectos que ese silencio tiene. Si son estimatorios de mi petición, me dicen que sí a lo que yo he pedido, aunque no me resuelvan, o me dicen que no a lo que yo he pedido. Es un mecanismo que establece la ley de procedimiento administrativo para, en casos de saturación, de olvido, de que no haya personal para resolverlo, que el ciudadano tenga una respuesta y pueda seguir, en su caso, a la vía judicial, o bien obtenga una resolución a lo que está pidiendo. Bueno, el otro día teníamos un asunto de un compañero de SEO, de una multa de tráfico, y estuvimos viendo cuáles eran los efectos de ese silencio administrativo en un punto concreto del procedimiento, en las alegaciones al pliego, del pliego de descargo que se hace. Y bueno, pues nos dimos cuenta al final que efectivamente hay un articulito en el que dice que si no te contestan, pues te están dando la razón, básicamente. Con lo cual se abre ahí una posibilidad de que el señor que venía con el embargo ya de la multa hecho, los 100 y pico euros ya trabados en la cuenta, pueda retrotraer todo eso y que no le embarguen finalmente.
¿vale? Porque implica que se archive esa multa si no lo han contestado. Bueno, un detalle para que vean que eso funciona. Bueno, denegada esa o producido el silencio administrativo, puedo interponer demanda. Plazo para interponer demanda, 2 meses, ¿vale? Este plazo sí que suele caer bastante ante los juzgados de lo social, obviamente, y detalle importante, a la demanda le acompañaré o bien la resolución donde la administración me dice que no, o bien que he puesto el recurso administrativo, ¿vale? En ese ayuntamiento, consejería, secretaría de Estado, lo que sea, y no me lo han contestado, ¿vale? Porque muchas veces, aunque el silencio administrativo se puede certificar, yo voy, lo pido y tampoco me hacen caso, con lo cual tengo un doble problema. Bueno, la ley lo soluciona de manera inteligente diciendo que, bueno, usted no le contestan, dígame copia con la fecha en que usted presentó el recurso administrativo y con eso me vale, ¿vale? Salvo en las acciones derivadas del despido, si hay alguna de las entidades públicas en la que me despide, donde el plazo no va a ser 2 meses, sino 20 días, para equipararlo, o algún plazo especial que hay en algunos tipos de despido, pero vamos, básicamente 20 días para equipararlo a la caducidad del despido, que estábamos hablando de ella antes, ¿vale? Los 20 días. Miren, voy a salirme un momentito de aquí. Vale, antes de seguir, esto no tiene mucho que ver con el procedimiento, pero como estamos. Dime. No, que no tiene mucho que ver con social. No, pero como estamos hablando de la caducidad, de la suspensión, nosotros Sí, en la parte teórica, voy a compartir la pantalla y voy a ir un momentito para que lo vean. Aquí, aquí. Vale, si yo hago así, elige lo que quieres, quiero compartir esto. Ahora. Vale, yo creo que ven mi pantalla, ¿verdad? Vale, sí. si yo voy en la plataforma a la parte de temario, ¿vale? Y me voy al tema que estamos viendo, tema 23, ¿vale? Aparte del tema de los esquemas de un anexo de despidos, etcétera, les hemos puesto aquí un cuadrito de todo esto que estamos hablando, caducidad de las acciones. Si ustedes abren ese PDF, van a entender perfectamente lo que estamos hablando. Todo lo que puedo yo reclamar en civil, acciones derivadas del contrato de trabajo, acciones que no tengan un plazo, acciones no sé qué, acciones no sé cuántos, conflicto colectivo con carácter general, reclamaciones de cantidad, ejecución de sentencias, ¿vale? Faltas, prescripciones, todo eso. Pues a continuación me pone el plazo de caducidad, ¿vale? Y desde cuándo lo tengo que contar. Esto es útil para entenderlo, ¿vale? Yo no quiero que se aprendan nada de esto, pero son cositas que existen, que se pueden reclamar en civil, ejercitando estas acciones. Y bueno, este cuadrito nos va diciendo tiempo y desde cuándo lo contamos. Además, en la última columna les pone el concreto artículo en el que se regula y algún matiz más que tienen, pero vamos, que no es una cuestión que se tengan que aprender, pero que les puede facilitar. Vale, yo dejé de compartir y creo que estoy por aquí. Correcto. Bueno, pues seguimos, ¿no? Simplemente decirles que estaba ahí, que lo pueden usar en cualquier momento que estén estudiando. Bueno, decimos que acompañamos a la demanda o bien la denegación o bien el hecho de que he puesto recurso contencioso administrativo. El plazo, 2 meses, excepto en los despidos, que será plazo especial si lo tengo o 20 días. Bien, también hay unas excepciones muy lógicas a este agotamiento de la vía administrativa y es que la propia administración me esté vulnerando derechos y fundamentales o libertades públicas en materia laboral o sindical y yo tenga que ejercitar directamente la demanda en los juzgados frente a esos actos de las administraciones, porque me están vulnerando algún derecho fundamental, el de huelga, por ejemplo, que me dicten una resolución diciéndome que yo no puedo ir a la huelga o no puedo hacer un paro cuando mi sindicato lo está convocando o algo así. Pues bueno, pues yo inmediatamente y sin agotar vía administrativa previa, ni recurrir ni nada, presentaré una demanda para que se me tutele, se me ampare en esos derechos fundamentales y se me permita pues acudir a lo que sea. ¿Vale? Bueno,
Nos queda la última parte cuando tenemos que reclamar dentro de la vía administrativa, pero es una reclamación previa también como requisito en las prestaciones de la seguridad social. Aquí se abre un articulito, el 71, del que me interesan los conceptos que estábamos hablando y que vamos a repetir ahora, y unos cuantos plazos que hay que son preguntas raras, ¿vale? Hay unas cuantas preguntas de plazos que no son los normales que estamos acostumbrados a ver. Miren, cuando lo que tengo que reclamar contra lo que no estoy de acuerdo es una prestación en el ámbito sanitario, en el ámbito de reconocimiento de situaciones médicas, en el ámbito de altas médicas después de un accidente o enfermedad laboral, ¿vale? Ese conjunto de reclamaciones a la seguridad social o a sus entidades colaboradoras, hablo de las mutuas casi siempre, las mutuas de accidentes, es requisito, antes de presentar la demanda, haber hecho esa reclamación previa, pero no a la seguridad social, que es la que decide y resuelve, sino a la gestora. La entidad gestora puede ser la misma seguridad social, puede ser una mutualidad. Hay una excepción que es la primera que quiero que se aprendan, que es las altas médicas. Cuando quiero impugnar una alta médica que me han dado los médicos de la seguridad social, los médicos de la mutua, la inspección o el tribunal, dependiendo de dónde esté o a qué me dedique, se va a llamar de una de esas maneras. El tribunal médico es lo que nos hablan a nosotros los funcionarios. Tiene que pasar el tribunal. Ustedes saben que cuando estamos de baja durante mucho tiempo, nos empiezan a poner controles del tribunal médico, de la inspección, de la mutualidad que sea, ¿vale? Bien, dependiendo de dónde trabaje, para ir controlando la evolución de la enfermedad o del accidente, la recuperación, el tratamiento, y me hacen el doble control, uno para el alta en concreto y otro para la asistencia médica en sí. Bien, ahí suelen ocurrir situaciones en las que la mutua o la seguridad social ya está interesando la alta médica, ¿vale? Y la persona no está bien, no está recuperada, o incluso tiene médicos privados, consultas externas, donde le dicen que no, que tiene que seguir el tratamiento, que tiene que operarse en tal sitio y no tiene fecha, en fin, las complicaciones que todos conocemos del día a día, y llega un punto en el que transcurren los 365 días de plazo máximo, donde ya se debe interesar y resolver si estoy en alguna de las situaciones de incapacidad temporal, ¿vale? Permanente, no permanente, absoluta, no absoluta, etcétera, etcétera. O incapacidad para desarrollar mi propio trabajo, pero sí puedo hacer otro. Entonces, como ya ese plazo viene marcado, en ese momento posiblemente me den un alta, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha agotado el plazo máximo de 365 días y usted tiene que incorporarse o quedar en alguna situación de incapacidad. Yo no estoy de acuerdo con eso y lo quiero reclamar. Este es el único supuesto que está exento del requisito previo de ir a la entidad gestora a recurrirle. Contra esta resolución de alta médica obligatoria por agotar el plazo máximo, no tengo yo que recurrir previamente a la gestora. Puedo ir directamente, interponer mi demanda en el juzgado de lo social y se me tramita, ¿vale? Quitando esas altas médicas, el resto de situaciones de alta médica que son de trámite, inferiores a los 365, también se pueden impugnar, pero entonces sí tendré que ir previamente contra la gestora, ¿vale? Esa es la primera cuestión que nos tiene que quedar clara de este artículo. A partir de ahí, ¿dónde ponemos la reclamación previa? Ante el órgano que haya resuelto sobre ella, mutua, entidad gestora de la seguridad social, propia seguridad social, algún tipo, puede tener otros nombres. Bueno, contra el que me lo haya resuelto, servicio de inspección médica de la consejería de no sé dónde, contra el que me haya dictado. Y plazo 30 días desde que me lo notifiquen. Si no me lo han notificado, ojo, tengo que tener en cuenta que existe también el silencio administrativo. Suele caer mucha gente con lesiones, con enfermedades de larga duración en esto y luego se ven con un problema de que tienen que volver a trabajar o de que tienen que tramitar alguna incapacidad. Desde la fecha del silencio administrativo. Bueno, para impugnar el resto de altas médicas, es decir, las que no son por agotamiento de los 365 días, la reclamación tengo 11 días. Estos son los plazos que yo les digo que son rarísimos. Desde que me notifiquen la resolución, 11 días.
pues aprendernos 30 días, que es más normal, 11 días. Pero es que ahora nos viene otro plazo de 45 días, un poquito más adelante. Bueno, si la resolución que me está afectando me la ha dictado una mutualidad, una entidad colaboradora con la Seguridad Social, iré contra esa propia mutua, haré la reclamación previa entre ella, si tiene competencias para resolver. Y en otro caso lo haré ante el que resuelve, ¿vale? O la entidad gestora o ante el propio organismo público gestor. Muchas veces la mutualidad, les hablo ya de la práctica del día a día que me pasó hace poco con un compañero. Ni siquiera se comunican entre ellas y lo hacen, yo no sé si adrede o casi adrede, pero no facilitan en nada quién es el que tiene, porque nosotros a priori no tenemos que saber si la mutua de accidentes puede resolver sobre sus propias impugnaciones o tiene que remitirlo a la seguridad social. Entonces, a priori es un poquito, si no es un abogado que esté puesto en el tema o te estudies bien la normativa, es difícil. Bueno, por normativa administrativa, ellos deberían remitir directamente y sin hacer nada el procedimiento o la reclamación al órgano competente, por una simple cuestión de competencia. Lo mismo que hacemos nosotros en cuestiones de competencia aquí en laboral. Si el procedimiento no es del juzgado de Las Palmas, lo remitimos o lo devolvemos al señor y le decimos dónde tiene que presentarlo. Pues esto no ocurre mucho entre las entidades colaboradoras de la Seguridad Social y las entidades gestoras que a lo mejor deben resolver. Pero bueno, al final, pues bueno, se puede localizar ante quién tenemos que reclamarlo. Si tiene capacidad o competencia para resolver, ante la misma mutualidad, entidad colaboradora de la Seguridad Social. Si no, ante la entidad gestora, la que gestiona los expedientes, u otro organismo gestor de la prestación en concreto, dependiendo de lo que se trate, vamos. Bien, presentamos nuestra reclamación en cualquiera de los supuestos previstos anteriormente. Plazo para resolver la entidad, 45 días. Ya tenemos 30, 11 y 45 días. Deberá contestar expresamente. Lo contrario a dictar un acto expreso es un acto presunto, que equivale a silencio administrativo, el sentido que tenga. En este caso te lo dice la ley. Si no resuelve en el plazo de 45 días, se entiende que mi reclamación está desestimada, es decir, mi impugnación contra la alta médica decae y sigue el resuelto como que tengo el alta médica, ¿vale? Con lo cual tengo que acudir a la demanda si no estoy de acuerdo. Una alta médica y yo sigo enfermo, oiga, le doy los papeles a mi abogado y que me recurra. 45 días para resolver, no ha resuelto, es que mira, te están diciendo que no, que estás de alta y que vayas a trabajar, que estás sano. No, que no puedo, ni siquiera me han dado fecha para operar. Ahí cojo mi silencio administrativo negativo y me voy al juzgado y pongo, y ahí se suspende, ¿vale? Bueno, en los procedimientos de impugnación de altas con reclamación previa, es decir, los que no son de máximo de plazo de 365 días, el plazo para contestar pasa de 45 a 7 días directamente. Y si no me resuelven en 7 días, lo mismo, entienden que se ha desestimado y con mi silencio administrativo podré poner la demanda. Cuando hablamos de la demanda, tendré 30 días para presentarla, ahora sí en los juzgados de lo social, a contar desde que me hayan dictado una resolución o desde que haya surtido efecto el silencio administrativo. ¿Cuándo se entiende? Pues depende, o bien a los 45 días o bien a los 7 días. A partir de ahí se entiende que opera o que funciona el silencio administrativo y que me están denegando en un caso, desestimando o denegando en el otro también. A partir de ahí empieza mi plazo de 30 días. Es un juego de contar bien los plazos, sabiendo que he hecho una reclamación previa, que aquí cambian los plazos en función de lo que reclamo y ante quién lo reclamo. Me aprendo 45, 7 y 30 y ese último plazo, pues a partir de que se me deniegue o del silencio administrativo. Impugnación de altas médicas en el plazo anterior. Impugnación de altas médicas en el plazo anterior, 20 días. Aquí me estoy refiriendo al punto sexto. Sí, correcto. Cuando no sea exigible la reclamación previa, se computará desde que adquirió efectos el alta médica, desde el día en que me lo hayan dictado, o desde que la notificación del alta sea acordada por la entidad gestora, ¿vale? De manera que no pierdo ese plazo de 20 días para poder
reclamar. Hablamos del punto sexto, punto 2. Las altas médicas, excepto, las altas médicas de incapacidad temporal. En esas tengo 20 días desde que surtió efectos el alta médica o desde que me lo notificaron a través de la entidad gestora. Bien. Por último, de esa presentación de reclamación me darán un justificante debidamente sellado con el sello de tiempo de ellos, de administración que corresponda, y será requisito para ir al juzgado adjuntarlo inexcusablemente a la demanda. Cuando presente la demanda tendré que decirle o que me han denegado, aquí tiene la copia, o que no me han contestado, aquí tiene el sello que me han puesto con el recibo de presentación de la reclamación y el tiempo transcurrido acredita que ya puedo presentar la reclamación. ¿Vale? Hasta aquí llega la parte de evitación del conflicto. Nosotros, voy a hacer esto chiquitito, pues yo creo que no me va a dar tiempo a empezar. Voy a empezar de todas formas con la introducción simplemente del procedimiento ordinario. Ahora pasaríamos directamente, no del artículo 74 que corresponde, sino al artículo 76 hasta el artículo 101. En estos 20 y pico artículos se regula el procedimiento ordinario. Nosotros distinguimos procedimiento ordinario como el procedimiento principal, el normal, y unas modalidades procesales que se establecen para determinadas modalidades en función de lo que se reclama. El procedimiento ordinario en los artículos 80 y siguientes, las modalidades, pues se las digo más o menos, más o menos no, vemos cuáles son todas, pero no vamos a verlas todas una por una. Las modalidades procesales en función de la materia son las referentes a despidos y sanciones. Ahí tenemos el artículo 103 por un lado y las impugnaciones de sanciones, que son el 114 y siguientes. También hay una modalidad específica para reclamar lo que se llaman los salarios de tramitación. Ya los mencionamos en una clase pasada, que son los salarios que se devengan en favor del trabajador durante el pleito, desde que está presentada la demanda hasta que se dicta sentencia firme. Bueno, pues en el artículo 116 se ponen algunas modalidades en el trámite, algunas especificidades. Después tenemos vacaciones, régimen electoral, clasificación profesional, cuando hay algún problema o vulneración de ello, conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Hemos visto ese paquete, siempre va junto, pues tiene sus modalidades procesales. Son poquitos artículos, 127 y siguientes, por ejemplo, donde nos pone solamente los matices. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que el resto de artículos para el procedimiento lo vamos a recoger del proceso ordinario. Reclamaciones a la Seguridad Social, artículo 140. Procedimiento de oficio o impugnaciones contra actos administrativos en materia laboral, lo acabamos de ver, artículo 148. Conflictos colectivos, impugnación del convenio colectivo, 163, contra los sindicatos, sus estatutos, constitución o modificaciones, artículo 167. Tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, 168. Todo eso son modalidades procesales, no son procedimientos completos, sino artículos que cambian un poco el trámite, ¿vale? Primero, como les digo, artículo 80 y siguientes, y ahí tratamos del procedimiento ordinario. En el procedimiento ordinario vamos a ver la demanda, qué forma y qué contenido tiene. Como ustedes se pueden imaginar, nos vamos a remitir a los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Vamos siempre a hacer esa equiparación para que podamos estudiar la forma y el contenido o repasarlo. Veremos la admisión de la demanda y veremos el señalamiento. Ya hemos hablado aquí que esos tres actos dan lugar a un señalamiento simultáneo en el juzgado competente, en el social competente, para celebrar dos trámites en el mismo día, solapados, simultáneos, como ustedes quieran decirlo. Un nuevo intento de conciliación, ustedes dirán, pero no venimos del CEMAC. Sí, venimos del CEMAC, pero en el juzgado vamos a intentar una conciliación previa. Y si directamente no se produce o no se puede hacer, entramos a sala para celebrar el juicio. Y esto que les digo se produce tal cual. Primero, normalmente en la mesa del funcionario, pero bueno, sería un acto ante el letrado de la administración con todas las formalidades de conciliación, intento. No hay avenencia, no hay acuerdo nuevamente, a sala para celebrar el juicio, ¿vale? En cuanto al juicio,
Pues un juicio oral, como puede ser en civil, trataremos lo que es el desarrollo del juicio. Empieza pues con presentación de las actuaciones, lectura de la demanda, cuestiones previas si las hay, traslado a la demanda, se permite contestar y reconvenir, se fijan los hechos, cabe ahí allanamiento o desistimiento, se practica la prueba, hay trámite de conclusiones, como lo veíamos en el verbal, y se pueden practicar diligencias finales, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, se aporta toda la documental, se practica la testifical que fuera pertinente, formulando preguntas, el juez tiene gran intervención en estos juicios, ya lo veremos. La prueba que se puede practicar es la misma que en civil, tenemos declaraciones de las partes, testigos, periciales, documental, informes de expertos, que esto no lo tenemos y en laboral se establece, y luego veremos una o dos preguntas o detalles de invertir la carga de la prueba. Ya sabemos que en civil se establece quién tiene la obligación, el que alega un hecho tiene la obligación de probarlo y no al revés, pero en laboral hay 2 o 3 supuestos en los que ocurre al revés. Un ejemplo para que ya vayamos cogiendo el resumen, cuando hay una situación de discriminación, se alega una discriminación, es el empresario el que tiene que probar que no se ha producido esa discriminación. O cuando se achaca un accidente de trabajo, una falta de medidas suficientes o una falta de prevención laboral, tiene que ser el empresario el que acredite que sí se pusieron las medidas, que sí estaba la formación, que sí existía el plan de prevención contra los accidentes de trabajo suficiente, es una inversión de la carga de la prueba. Y por último, sentencia. En la sentencia volvemos a ver la forma, exactamente igual que en civil, y incluye la sentencia que pasa con los salarios de tramitación. Básicamente ese va a ser el desarrollo del procedimiento. Lo que pasa que los artículos 80 y siguientes nos dan un poquito más de contenido, ¿vale? Iremos poquito a poco viendo todo eso. Pues hasta aquí, con esa pequeña introducción del ordinario, nos quedamos. Cosillas que nos puedan quedar. Voy a parar por aquí la grabación, que hoy ha sido